pues es una culpa cuasi objetiva, ¿no? O sea, culpa es subjetiva, porque objetiva sería que no tengo nada que ver con esto y sin embargo yo tengo que responder, ¿no? ¿Qué nos dice? Claro, además dice, si a esto se le añade que se invierte la carga de la prueba y no es el trabajador que tiene que probar que le ha producido daño la exposición al amianto, si no es la empresa, pues dice, prácticamente es una enfermedad objetiva. Y entonces dice, fíjense ustedes qué se llega a decir. Dice, esto tiene pleno sentido, dice, por cuando hay daños que son a terceros, ajenos a la empresa, que hay una empresa y un trabajador. Dice, como pasa en el derecho civil. Pero, dice, es muy diferente cuando es en el ámbito del trabajo, dice, porque el puesto de trabajo es un bien nada desdeñable. Y en este caso, dice, pues ya está garantizado, viene a decir, por la seguridad social, el daño. Porque, dice, en realidad hay un equilibrio, dice, entre los que a buscar su propia ganancia, la empresa, crean un bien social como son los puestos de trabajo. Pero el puesto de trabajo, dice también, es un bien para el trabajo, lo cual hay un equilibrio. Y como hay un equilibrio, no hay derecho a reclamar, eso es lo que dice, ¿eh? Entonces dice, si duplicamos por esta vía que usted me pide, pues la responsabilidad, pues entonces, más que ser una mejora social, se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad. Es decir, voy a decir que si le vamos a darle con esta iniciación, habrá desigualdad en frente del empresario, es decir, que estará en una situación el trabajador, o en ese caso, o sea que fuerte, yo lo leo porque es el año 97, ¿no? Dice, porque la expresión por culpa de ceñirse en su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que están previstas con más equidad en la legislación de seguridad social. Eso es lo que pide. Para que vean ustedes el criterio, ¿no? El criterio jurídico, pero, en fin, con que lo adorna, ¿no? O sea, establece que como hay una igualdad en el trabajo y un señor gana pero crea puestos de trabajo y el que tiene el puesto de trabajo, pues bueno, con el puesto de trabajo se viene y con la protección que le da la seguridad social, si tiene un daño, pues ya se puede considerar compensado. Eso es lo que se dijo en aquel momento, ¿eh? Bueno. Pero bueno, ¿qué pasa? Y además, tened en cuenta que en el año 97 ya estaba en vigor la Ley de Riesgos Laborales del año 95, a la cual pasa absolutamente por encima, no dice nada. Pero ¿qué pasa? Que naturalmente, como saben ustedes, la sentencia del Tribunal Supremo crea lo que se llama jurisprudencia, con lo cual los tribunales inferiores tienen que seguir lo que decía el Tribunal Supremo. ¿Qué hizo? Pues esta sentencia, que fue un mazazo, pues terminó, fue un disuasorio, un efecto disuasorio, porque claro, ibas y decía, no, cuando el Tribunal Supremo dice esto, pues claro, pues no puedo darle la razón, aunque, bueno. Vamos avanzando y ya tenemos, hay una sentencia del País Vasco del año 2001 que sí reconoció una estimable sentencia a la esposa e hijos de un trabajo fallecido una reparación, pero ya, y aquí en Cataluña, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues en principio las reclamaciones se venían haciendo ya pocas por este efecto disuasorio, y hablando naturalmente del tema de daños causados por el especial amianto, no por otro tipo de reclamaciones. En el año 2005 dictó una sentencia que estimó la acción por daños y perjuicios, y esta era que se ejerció por la vida de un trabajo fallecido como consecuencia también de un mesoteloma maligno. Esta había trabajado en la empresa Uralita, que es una empresa, bueno, ya se ha hablado, pues se sabe, ¿no?, y que fabricaba, ya saben, tubos de cemento y tal. Y aquí, pues, naturalmente, la defensa siempre de la empresa era, pues bueno, aquello que hemos dicho antes, es que no hay normativa específica. Yo no estaba obligado a tener algunas medidas de seguridad o de prevención, en ese caso para el asbesto, y vino a decir, ya lo he hecho a partir del año 77, que ya a través precisamente de unas recomendaciones del Centro de Seguridad y Higiene, que antes era el Centro de Seguridad y Higiene, el actual organismo que se estaba hablando, y decía, bueno, no había una normativa que exija proteger a los trabajadores y si a este periodo de tiempo este trabajador pues, adquirió esta enfermedad, pues yo no respondo. Entonces, la sentencia, la voy a decir, mire, es muy clara, una sentencia muy larga, muy clara, y dice, mire, ya había un conocimiento de la comunidad científica a nivel mundial. Bueno, cuando se está hablando de esto, porque este señor, como hemos dicho, trabajó, dice, estuvo trabajando del 61 al 87. 60 al 87. Porque la cantidad de normas que hemos hablado que habían ya 61 al 87.
Dice, ya había la comunidad científica se conocía los efectos de la exposición continua al amianto, y aquí dice, no sé si es así, pero dice, con independencia de investigaciones anteriores que existieron desde 1920, se relaciona la exposición al amianto del cáncer de pulmón a partir del 67. Es lo que dice aquí, más o menos será, que eso es discutible, supongo, siempre cuando hizo, pero bueno, como cuando menos puedes tomar esta hecha. Entonces, ¿qué dice? Bueno, mire, desde el punto de vista reglamentario vienen toda esta serie de normas que hemos dicho, y por lo tanto, estas normas, la empresa no podía permanecer ajena al cumplimiento de estas normas. Para decir eso, pues, sin decir, mire, es que yo no sé nada, ¿no? Bueno. Y la sentencia, no voy a decir, es muy larga, va rebatiendo una por una, y al final viene a decir que es verdad que usted a partir del 77 hace unas mediciones y se implica al pedirlos, pero usted antes no ha hecho nada ni ha probado que hiciera absolutamente nada. Y como usted conocía los efectos que provocaban a los trabajadores, usted es responsable de los daños causados y naturalmente condena a la empresa. ¿Qué es importante? Porque es una sentencia, en cierta manera, pionera y que va seguida de otra inmediatamente igual, o prácticamente en el mismo sentido, y que, pues claro, entonces ya saben que un precedente ya son dos precedentes, y aquí, a partir de aquí, se abre, por decir, la vía, que yo creo que en este momento se mantiene, de que efectivamente, si hay unos daños causados, muchas veces por desgracia son fallecimiento ya, causados por la exposición al amianto, hay que responder porque si hay una relación de causalidad, ¿no? Hay un hecho causal entre el trabajo en el amianto y el daño causado. Entonces, estas dos sentencias, por cierto, fueron recurridas al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo las confirmó. Las confirmó, pero por la vía de decir, como saben ustedes, es complicado a veces allí cómo se resuelven los temas, y entonces decir, para llegar al Tribunal Supremo, por regla general, tiene que haber dos sentencias contradictorias. Y entonces, bueno, pero no es muy contradictoria, las que me traen aquí con otras que habían dicho que no, que había la mayoría, no son muy contradictorias. Como no son muy contradictorias, o no son contradictorias, pues no entro, y por tanto no puedo entrar a resolver, con lo cual queda confirmada, pero queda confirmada sin decir nada sobre ello. El Tribunal Supremo no se manifiesta, con lo cual, pues bueno, no es jurisprudencia. Entonces, pues, bueno. Y entonces nos plantamos ya en el 2010, vamos a saltos, y entonces es una sentencia muy importante no es sobre el tema del amianto, pero sí es sobre un tema de responsabilidad civil y de accidente de trabajo, en definitiva, el tratamiento es igual. Sentencia muy importante, que ahí sí que hay un avance significativo en cómo se tiene que tratar este tema. Y entonces viene diciendo, y empieza asumiendo, entre comillas, algo de culpa, menos, la culpa clásica, menos culpa, pero a lo mejor la cuasi objetiva que decíamos, porque dice, esta sala ha sostenido tradicionalmente que la responsabilidad civil del empresario era subjetiva y culpabilista en un sentido más clásico y tradicional. Lo cierto es que más modernamente se viene abandonando esta rigurosa por subjetiva concepción originaria. Es decir, empieza a reconocer que, bueno, que iba diciendo tal, pero vamos y ya se ve a cambiar. Y sienta luciente. El punto de partida dice, no puede ser otro que recordar que el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho al trabajador a su integridad física y a una protección eficaz en materia de seguridad y higiene. A ver que las normas de salud laboral todavía hablan de higiene. Obligación dice que más específicamente y con mayor rigor de exigencia desarrolla la ley de prevención de riesgos laborales. Y en los artículos, concretamente, una serie de artículos, determinó que se afirme que el deber de protección del empresario es incondicionado y prácticamente ilimitado y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias cualesquiera que ellas fueren. Por lo cual, no es la culpa clásica de demostrar una relación muy clara, sino, dice, bueno, sino que es, ¿por qué? Porque en definitiva viene a la experiencia objetiva, que es la inicial del accidente de trabajo. Antes del año 1900, cuando había ley de accidente de trabajo, pues había que probar un trabajador, hombre, si habían accidentes, y bueno, muchísimos, como pueden comprender ustedes, en la época de la revolución postindustrial, pues la gente se moría y quedaba incapacitada muchos trabajadores. Entonces había que probar la culpa, había reparación, y hay un momento que dice, no, mire, es objetivo. ¿Qué quiere decir? Que responde el empresario por el hecho de tener una empresa, y es un riesgo más que tiene la empresa el de que trabaje accidente, tenga que ver o no con el accidente. Bueno, pues aquí viene a decir, se va aproximando a esto que decimos la teoría cuasi objetiva. Y lo dice claramente, esta deuda de seguridad nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual e impone la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. Dice, se mantiene
la necesidad de culpa, pero con notables atenuaciones, es decir, una culpa menor, para entendernos. Dice, no se puede sostener que sea el sentido más clásico sin ningún atenuatorio alguno, porque esto sí que cambia totalmente lo que decía la sentencia del 97. Porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea riesgo, mientras que el trabajador, al participar del proceso productivo, es quien lo sufre. Aparte de que el empresario organiza y controla este proceso de producción, es quien ordena al trabajo la actividad a desarrollar y, en último término, está obligado a evaluar y evitar los riesgos y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias. Con esto ya sigue diciendo muchas cosas, pero bueno, yo ya lo dejo aquí. Es decir, como pueden comprender, es un cambio radical. Incluso debe decir, a eso sí, porque al final es un elemento, yo diría que dice, la propia existencia del daño podría implicar el fracaso de acción preventiva a que el empresario está obligado, porque o no evaluó correctamente los riesgos porque no evitó lo evitable, o no protegió frente a riesgos detectables. Y no evitable, como parece presumir la propia ley, está hablando de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, que, bueno, yo creo que con esto cierra el círculo. Simplemente dice, no incurre empresa en respeto alguna cuando el resultado se hubiese producido fuerza mayor, causa fortuito o negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador, ocupa exclusiva de terceros. Pero en todos los demás casos el empresario es responsable. Si como ven ustedes, hay un cambio radical. Bueno, pero vamos ahora al tema que nos trae aquí. Con este antecedente, el cambio se consolida precisamente en un supuesto de recargo de prestaciones derivados de muerte y suplencia de fallecido un trabajador soldador que estuvo expuesto al amianto durante los años 65 a 2004 en una empresa de aplicaciones técnicas industriales a la que pues sucedió Alstom, que es una empresa conocida. Y aquí se dicta una sentencia del 18 de mayo de 2011 en que, extrayendo como tira general la que hemos hablado antes, la del 2010, pues viene a reconocer naturalmente esta prestación de recargo, ¿no? La sentencia muy larga, no la voy a leer, era un trabajo que trabajaba en una factoría de Villaverde, aquí ya tenía unos equipos de protección individual, pero no se cumplían las prescripciones, o las obligaciones de que hubieran reconocidos médicos específicos para ello, además cada 6 meses, si no recuerdo mal, en fin, y una serie de normativa que ya existía y que no se aplicaba. Entonces, la sentencia, después de relacionar todas estas normativas que he dicho desde el año 40, pues modifica la sentencia o revoca la sentencia que venía, que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque es que esta sentencia lo reconocía que sí que había habido incumplimiento, porque ya había habido normativa, es decir, se ha pasado los tribunales a decir no hay ninguna normativa, a decir sí había normativa, a hacer, claro, una tercera afirmación que decir, pero no está claro, no está probado que la relación que hay de causa-efecto, la conexión entre el incumplimiento de la normativa y el daño causado, ¿no? Y después el daño causado. Y aquí, naturalmente, desmonta, entre comillas, después de explicar que efectivamente se hacían los informes médicos estos que tenían que haber, etcétera, lo que hace es cambiar y decir, mire, aplica, diría yo, una regla de sentido común, es una regla de sentido común. Dice, va diciendo que estas medidas a lo mejor no serían eficaces totalmente, pero podían ser, naturalmente, al menos parcialmente eficaces. Y se dice, podían prevenir, evitar o como mínimo disminuir los riesgos. Y, por lo tanto, podemos establecer que entre los hechos ambiciosos demostrados, es decir, que había una normativa y que no se cumplía, y el hecho presunto, existe un enlace, pues en algunas reglas del criterio lógico. Y, por lo tanto, el razonamiento que decía la sentencia, que no habían hecho causal, es un hecho que cae, es decir, por su peso, ¿no? Puesto, dice, de haberse cumplido las medidas preventivas, se hubiera podido razonablemente prevenir o impedir, al menos disminuir los efectos perniciosos de la exposición al amianto que enfermó al trabajador.
Entonces, bueno, cita además otras consideraciones. Ya debo estar fuera de tiempo, ¿no? Justo. Justo. Bueno, no, lo que quiero decir con eso es que después de esta sentencia, que es de recargo, he dicho que habían dos medidas, dos vías, una recargo y la otra la reparación por la vía de pedir una indemnización adicional, las dos compatibles. Se dictó otra inmediatamente, y con lo cual ya fue jurisprudencia, el 16 de enero, inmediatamente, pero el 16 de enero de 2012, unos meses posterior, que precisamente es también de recargo. Y después ya ha habido ya muchas sentencias. Entonces hay una de 24 de enero de 2012, una de 30 de enero de 2012, una de febrero de 2012, una de 14 de febrero de 2012, otra de 18 de febrero de 2012, una de 25 de abril de 2012 y una última de 18 de julio de 2012. Es decir, para que vean ustedes, pues, de este año, para entendernos, ¿no? Hasta el 18 de julio. En todas estas se confirma que hay responsabilidad empresarial por daños en su puesto de trabajo expuestos al amianto y reconoce el derecho a percibir indemnizaciones por los daños causados, con lo cual parece que ahora pues, los tribunales han dado y han dicho que tardíamente han dado pues, una respuesta, es decir, no digo la adecuada, porque el daño, pues, y normalmente en muchas ocasiones es derivado de fallecimiento, pues eso ya no se puede reparar, pero en la medida que sea posible reparar. Simplemente, como conclusión, bueno, no, porque la conclusión que hice la última sentencia es repetir lo que hice las otras. Sí que quería decir otra cosa, que es, hoy día, esto que se decía, para exculpar a un empresario en decir, oye, es que no está confirmado científicamente que esto sea así, pues ya se discute mucho, porque hay lo que se aplica, y esto viene de los tribunales de la Unión Europea, el principio de precaución o cautela, que significa que en situaciones, y me refiero a otras, pero esta también, pero a otras, que en circunstancias, dice, de incertidumbre científica, es decir, hay un riesgo incierto o potencial, hay que ampliar la tutela, poniendo límites o restricciones a los avances científicos y la introducción de las nuevas tecnologías, de forma que la actividad de la obligación del empresario en materia de salud laboral no puede limitarse a supuestos en los que haya una justificación científica, es decir, plenamente probada, sino que debe ampliarse formulándose determinadas presunciones de riesgo en caso de duda, es decir, el principio de precaución o cautela. Y estas son sentencias en las cuales se viene aplicando, en sentencia ya de la Unión Europea, que es del año 98, tampoco es de ahora, pero bueno, estas, como sabe usted, la normativa internacional pues muy lentamente se va introduciendo entre nosotros. Bueno, después saben ustedes que también, pero yo no voy a hablar porque supongo que después hablarán de los problemas que ha habido en los tribunales con respecto a la indemnización de daños causados, pero ya no en el ámbito laboral, sino fuera del ámbito laboral, y que sabe que hubo una sentencia de un juez de Madrid muy conocida que condenó a Uralita al pago de 3.918.594 euros de esas personas que estaban afectadas, no en calidad de trabajadores, sino como familiares o simplemente ciudadanos que vivían alrededor de la empresa, pero que esta sentencia fue revocada por una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 29 de junio de 2010, me parece. Porque, ¿qué dijo? Bueno, una cosa que dijo, bueno, es que ustedes quieren aplicar el Código Civil, pero hay lo que se llama una prescripción, pero hay un año para reclamar, según esta sentencia. Con lo cual, usted le diagnosticaron esta enfermedad hace 3, pues a usted le ha prescrito el derecho a reclamar. Bueno, yo no sé si esta sentencia ha recurrido ante el Tribunal Supremo, lo ignoro, no lo sé. Yo lo que sí quería decir que ahí en la sala social del Tribunal Supremo se planteó un caso de prescripción por un fallecido un trabajador. Y había una sentencia de 21 de junio de 2011 y ya dijo que el cómputo de prescripción, ahí se aplica también el de un año de estos dos trabajadores, ha de fijarse en el día de fallecimiento, por ser el día a partir del cual la acción pudo ejercitarse. Con lo cual, claro, si después de un año de que ha fallecido el trabajador y su hija, su mujer, sus familiares reclaman la licencia, tiene que hacerlo dentro de un año, posteriormente a la fecha de fallecimiento. Pero, naturalmente, desde cuando se diagnosticó la enfermedad, como ha dicho ese decir. Bueno, en definitiva, así algo atropelladamente, para ir muy deprisa y porque es mucha la materia, pues termino aquí y les doy las gracias por la atención prestada al rollo que les he metido, que es un poco complicado. Ahora me toca presentar
pues me toca presentar la casa, mi casa, ¿no? El Colectivo Ronda. El Colectivo Ronda es una cooperativa de trabajadores que este año hemos cumplido los 40 años. Desde siempre ha basado su asesoramiento en el derecho de las personas y concretamente el derecho de los trabajadores. Y explico eso porque el amianto ha estado siempre presente en estos 40 años de historia. Porque desde el principio, en la fundación del Colectivo Ronda, uno de los primeros despachos que se abrieron fue justamente en Cerdanyola del Vallès. Y fue ahí donde se empezaron a conocer los primeros enfermos y afectados de la fábrica Uralita de Cerdanyola. Como nos ha explicado el magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el camino ha sido muy duro hasta llegar a estas sentencias del 2012. Y un poco desde el colectivo hemos podido ver y sufrir toda esa evolución, desde las primeras sentencias de las primeras actuaciones de la Inspección de Trabajo, que ni tan siquiera sancionaban en el momento en que podían, porque eran momentos en que la empresa estaba abierta, los incumplimientos de la empresa, hasta pues, las sentencias del 97 y anteriores, que realmente pues, eran duras de soportar como letrados. Pero bueno, se ha hecho una evolución y creo que hoy, pues, después de la colaboración, como he dicho antes, de mucha gente, de entrada por los técnicos que en su momento informaron y consta por escrito las actuaciones que se iban realizando, como la propia Inspección de Trabajo, que creo que si hoy tenemos unas sentencias confirmadas en el Tribunal Supremo de reparación del daño es porque hubo una actuación de unos inspectores de trabajo que incluso habían pasado todos estos años, pues decidieron actuar y proponer recargos por falta de medidas de seguridad. Ha sido el trabajo de todos que hemos podido llegar pues, a esta situación de reparación y que hemos de conseguir que se mantenga. Colectivo Ronda, en el tema del amianto, pues tenemos una faceta jurídica que mis compañeras, Marta Barrera, desde el punto de ámbito laboral o de seguridad social, nos explicará, o Esther Pérez, desde el ámbito civil, penal o contencioso administrativo, también nos ilustrará, pero no es la única faceta donde hemos querido aportar en la lucha contra el amianto. Tenemos una faceta reivindicativa. Estamos en contacto, intentamos estar en contacto con la mayoría de asociaciones para, de alguna manera, acompañar a ese proceso de revolución que es necesario para que las administraciones, la Inspección de Trabajo, los magistrados, todo el mundo, pues, sean sensibles al tema. En este carácter reivindicativo estamos colaborando con la plataforma de afectados del amianto en el Prat en una reivindicación para la jubilación de los trabajadores que han estado expuestos al amianto. Esto, en definitiva, para informar, porque yo creo que puede ser útil para mucha gente, la Ley General de Seguridad Social, artículo 161 bis, primer apartado, mientras no la modifiquen, dice que la edad mínima de la jubilación se puede anticipar a los 60 años. Siempre y cuando, y leo literalmente, porque siempre es más claro, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Es decir, que la Ley General de Seguridad Social prevé en la ley la posibilidad de que determinados sectores de trabajadores que hayan tenido una vida penosa, tóxica, o han tenido unas circunstancias que los índices de mortalidad o morbilidad, que son enfermedades, sea superior a otras profesiones, pero a esa gente, si se hace el procedimiento administrativo adecuado, a través de un Real Decreto por parte del Ministerio de Trabajo, se les puede conceder la posibilidad de jubilarse a los 60 años con el 100%. Este artículo se ha desarrollado, que yo tengo presente ahora, en dos ocasiones. En la Policía del País Vasco, autonómica del País Vasco, y muy recientemente en los bomberos. Pues un poco los bomberos se han hecho unos estudios por parte del Ministerio de Trabajo o del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, donde se acredita que realmente pues, los bomberos están expuestos en su trabajo a tóxicos, pues, los incendios, lógicamente, pero también un trabajo penoso, y estadísticamente pues, se ha demostrado
que tienen una esperanza de vida inferior al resto de la población. Por ese motivo, hoy los bomberos se pueden jubilar a los 60 años con el 100%. En definitiva, vendría a ser, pues, como estadísticamente van a tener menos años de jubilación, pues se les permite jubilarse antes. Es un poco bestia, pero es así. Pues bueno, creemos, y así los de la plataforma pues también lo quieren, creo que mucha gente lo va a pensar, que los trabajadores que han estado expuestos al amianto pues se podría recoger esta posibilidad. Porque creo que los estudios de morbilidad y mortalidad creo que son, ya sabéis todos cómo está el tema, y realmente pues la exposición a tóxicos y trabajos penosos por el ambiente polvorígeno pues son evidentes. Ahora esto está, bueno, Marta también nos puede explicar más porque estuvo en la subdirección de Secretaría de Estado del Ministerio de Trabajo juntamente con los representantes de la plataforma, nos puede explicar un poco más, pero está encima de la mesa del Ministerio para que tome las cartas del asunto y de alguna manera pues tiene adelante ese Real Decreto y la gente que pueda acreditar que ha estado expuesto al amianto pues tenga la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Pues bien, como decía, el colectivo Ronda estábamos también al lado de este tipo de reivindicaciones porque creemos que son necesarias. Pero también tenemos otra faceta, que es la faceta informativa. Muy importante en el tema del amianto dar información, porque en ella recae la posibilidad no solo de compensar a las víctimas, sino también de evitar las futuras víctimas. En esa faceta informativa pues colaboramos y con otro ponente que después os hablaré y ya presentaré en su momento, el Lluís Mayart, el tema de identificar el amianto. Nos decía Santos Hernández que hay 4.000 toneladas de amianto, ¿no?, fiable en Cataluña. Pues bien, esto hay que identificarlo, hay que saber dónde está porque si no vamos a tener pues, más gente expuesta al amianto. Pues bien, en esa tarea de informar también queremos estar porque, en definitiva, es evitar los enfermos del futuro. Y, finalmente, también, después de comer, os presentaremos una historia virtual a través de Internet, que es un caso, la historia de un caso, de cómo una hija de un afectado del amianto, pues, a través de un juego por Internet, pues se va informando de todos los derechos que tiene en relación al amianto. Ya lo veréis, ya lo presentaremos, esta es la ponencia de la tarde, pero también pues, el colectivo Ronda hemos querido pues, aprovechar estas jornadas para aportar esta herramienta, que en definitiva es una herramienta de información, que eso puede correr por la red, por toda España, y creemos que es importante pues, por esta información, para dar información a la gente, para que, primero, repito, compensen a los afectados, pero evitar que haya más afectados. Ya sin decir nada más, pues paso la palabra a mi compañera, a la Marta Barrera, que nos hablará, como ya he dicho, del tema de la jurisdicción social, el laboral que se dice, pero básicamente es de seguridad social. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Jaume por permitirme llevar 10 años en el colectivo Ronda luchando al lado de los afectados, trabajadores afectados por enfermedades derivadas del contacto profesional con el amianto. También quiero dar las gracias a la asociación porque es un placer trabajar con una asociación como es la del Prat, que es una asociación muy inquieta, que se mueve mucho y que siempre tiene ideas, siempre está trabajando y para poder dar a conocer las enfermedades y luchar al lado de los enfermos o de las viudas de los extrabajadores del amianto. También lo voy a plantear sobre una experiencia personal laboral, porque la parte más jurídica creo que el magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta que nos ha acompañado ya ha expuesto sobradamente y ha dejado muy claro cuál ha sido la evolución. Nosotros en el colectivo Ronda recibimos desde la primera visita al trabajador afectado o a su familia y les acompañamos hasta el último momento de todo este procedimiento. Vamos a ver las consecuencias jurídicas de esta utilización o no identificación del amianto. Lo primero que vamos a ver es qué hacían las empresas en los años 70. La foto es una foto de la fábrica Rocalla de Castelldefels que nos ha cedido un trabajador, por ello podemos enseñarla y que veáis las caras. Es una foto en la que se aprecia perfectamente cómo se trabajaba, ambiente pulvígeno, cómo estaba el amianto por el suelo, no había ningún tipo de protección. ¿Y la empresa qué hacía al respecto? La empresa pues, pone un cartel en el que dice que hacer bromas durante el trabajo muchas veces es causa de accidentes.
una foto que se ve en el anverso, que es del año 78. Nosotros lo que vimos desde el colectivo Ronda es que nos llega el trabajador muy afectado y que la empresa lo único que ha hecho por él es esto, en este momento. Las jurisdicciones, como ha dicho Jaume, desde las que defendemos a los afectados por el amianto son varios. Yo, personalmente, como ya se ha dicho, desde la jurisdicción social. Tenemos que distinguir nuestro trabajo entre las empresas que han utilizado amianto como materia prima, el caso de Honeywell, Jurit o Rocalla, Uralita, Alstom, también se ha hablado de Alstom, se ha utilizado también en construcción, estaba en todas partes. En este sentido, de la utilización, cuando no está prohibido todavía, lo único que nos queda hoy en día es compensar. Compensar a través de una pensión más favorable, compensar a través de una indemnización y lo que ha explicado Jaume de intentar conseguir que a los trabajadores que estuvieron expuestos se le puedan reducir la edad de jubilación para jubilarse antes de manera similar a los trabajadores del régimen del mar. Fuimos a Madrid, como ha dicho, salimos con muy buena impresión, nos atendieron, nos escucharon, nos dijeron que nos responderían en un mes y hace creo que 3 meses, pero seguimos a la espera. Bueno, tenemos muchas esperanzas puestas en esta respuesta porque entendemos que realmente, por la penosidad en la que se trabajaba y por las terribles consecuencias, deberían poder jubilarse antes los trabajadores expuestos al amianto. Y después, la segunda vertiente es las empresas que aún tienen amianto y tienen que desamiantar. Asesoramos desde el punto de vista de prevención de riesgos de desamiantado, evidentemente no, pero después el ponente que os hablará del tema ya os explicará cómo se debería hacer un buen amiantado y lo que se puede hacer. Nosotros asesorar si no se hace bien o si el trabajador se pone enfermo a consecuencia de este desamiantado. Entrando en el caso, lo que para nosotros es el caso normal, típico del trabajador que trabajó hace más de 20 años con el amianto, y llega a nosotros con un diagnóstico de una de estas enfermedades que están recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales. Cuadro baremo publicado, que es un cuadro muy cerrado en el que están las 4 enfermedades que nos han dicho en las ponencias previas y nos explicará después seguramente el doctor Suk, que si has trabajado, lo que dice la ley es que si has trabajado en una empresa en la que existía amianto, padeces una de estas enfermedades, inmediatamente tu enfermedad no es una enfermedad común, es una enfermedad profesional. ¿Qué implica? Implica que cambia mucho la pensión a la que tienes derecho. Normalmente cuando llegan a nosotros las personas son trabajadores ya muy mayores que ya están jubilados. A pesar de estar jubilados y tener más de 65 años, tienen que saber que tienen derecho a pedir que se les reconozca su enfermedad profesional. Evidentemente, si han fallecido, también. Tiene la peculiaridad de que no prescribe nunca. Por lo tanto, a veces nos llega una viuda que nos dice: es que mi marido falleció hace 20 años. No importa. Podemos luchar porque se reconozca que su marido falleció hace 20 años. Por esto, que su pensión sea más alta y que tenga derecho a una indemnización de daños y perjuicios y a un recargo. Es muy importante este concepto. No prescribe nunca. Y además, la base reguladora, que recojo también en la ficha, no es la que él tenía cuando trabajaba. La base reguladora, lo que dice la ley, es que de la prestación, por tanto, la pensión que va a cobrar, es la de un trabajador del día que falleció o de hoy en día en la misma empresa. Si la empresa existe, si no, iremos al convenio a buscar. Por lo tanto, estamos hablando de que son pensiones que se incrementan en casos hasta 4 veces. Nuestra experiencia más reciente, más amplia, reciente, es la experiencia de Castelldefels. En Castelldefels estaba la Rocalla. Cuando nosotros fuimos a Castelldefels por primera vez, porque nos habían venido 2 o 3 afectados, estaban cobrando las viudas pensiones, por poner ejemplos, 500, 600 euros, las mínimas, incluso inferiores, y no tenían ningún conocimiento de que podían reclamar estas prestaciones. Hemos conseguido que puedan mejorar sus pensiones porque se ha acreditado que su marido falleció porque la empresa no aplicó todas las normas que existían de prevención en el momento en que estuvo expuesto.
Una vez conseguimos la prestación, las cuales tenemos que decir que ha sido difícil, tanto en el caso de Sardañola, de Castelldefels o de los estibadores del puerto de Barcelona y otras empresas, porque la Seguridad Social no ha facilitado el trabajo. Hemos tenido la suerte, como se ha dicho antes, de que teníamos informes del Centra, que representa a Santos, que teníamos documentación antigua de la empresa para poder demostrarlo, pero la inseguridad social nos lo ha puesto muy difícil y todas y cada una de las prestaciones se han tenido que ganar en vía judicial. Conseguida la prestación, se nos abren dos vías de reclamación muy importantes, la indemnización por daños y perjuicios y el recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones, regulado en la Ley General de la Seguridad Social, lo que dice es que si se demuestra que la empresa no cumplió con la normativa existente en materia de prevención de riesgos, la pensión de la que os he hablado, que ya está mejorada, puede verse incrementada de un 30 a un 50% más a cargo de la empresa, que además es una cuantía no asegurable, con lo que tiene que ser la empresa la que haga el desembolso. Aquí es donde nos ha ayudado mucho tener la documentación del Centro de Seguridad y Higiene en el Trabajo y la Inspección de Trabajo en el caso de Barcelona. Los inspectores de trabajo, a la vista de estos informes, han hecho informes favorables al 50% de recargo, han hecho informes manifestando que la empresa tenía conocimiento científico de que el amianto era perjudicial para sus trabajadores y que la empresa, en la mayoría de los casos, no hizo nada o lo que hizo fue muy poco. Desde luego, nunca evitar la enfermedad. A partir de aquí, las empresas han podido tener o no sanciones en aplicación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones. Y es muy importante, y por esto la hemos puesto, la nueva ley reguladora de la jurisdicción social, porque he explicado que se nos abren dos vías. Hasta ahora, después de haber hecho un juicio de incapacidad, que seguramente ha habido un recurso y hemos tardado en total 3 años en tener una sentencia, teníamos que iniciar los otros dos procesos y ir a diferentes juzgados. La nueva ley reguladora de la jurisdicción social permite que si el demandante así lo solicita, como es nuestro caso, se puedan conocer en el mismo juzgado todos los procesos de los que he hablado y esperamos, porque todavía se está empezando ahora a aplicar, a unificar en un solo procedimiento, en un solo juez que ya conoce el tema, todos los procedimientos. Los daños y perjuicios y el recargo por prestaciones siguen procesos paralelos. Normalmente una vez tenemos el informe de inspección y antes de que tengamos sentencia firme de que el recargo de prestaciones es el adecuado del 50%, normalmente en los casos de amianto, podemos iniciar la vía de los daños y perjuicios. No voy a explicar toda la evolución jurisprudencial porque ya nos la han explicado, pero ha sido una lucha muy larga y muy dura hasta que en el año 2005 tenemos la primera sentencia aquí en Cataluña, que no lo ha dicho, pero era del ponente que nos ha hecho la anterior ponencia, es él quien la dictó. A través de los daños y perjuicios, nosotros, ¿qué reclamamos? Bueno, evidentemente el daño no se puede resarcir porque es un daño que no se puede valorar, pero sí que económicamente la empresa, con una cantidad de dinero, indemnice en lo posible los conceptos, bueno, sea por el fallecimiento, sea por la enfermedad del trabajador si aún está vivo. Decir que también nos ha explicado Jordi Agustí que el plazo es de 1 año, pero ¿1 año desde cuándo? En la vía social en la que yo me ocupo es desde que es firme la prestación de incapacidad o de viudedad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que ser rápidos, pero tenemos una fecha cierta en la que empieza a contar este año, como explicará después Esther. En la vía civil es más complicado y es la sentencia que se nos comentaba antes de Madrid, entra a valorar este año, que es, como he dicho, más complicado. Nosotros solicitamos en los daños y perjuicios que se declare que la empresa tenía conocimiento, que la empresa no hizo lo que podía y que tiene culpa en la enfermedad que padece el afectado. Lo que pedimos que se resarza es tanto la parte que se deja de ganar o se dejó de ganar por no
por no poder efectuar el trabajo. Pedimos que se indemnice por la lesión, sea el fallecimiento, sea una afectación importante, y pedimos que se indemnice por la pérdida de satisfacciones de la vida, ocio. No voy a entrar a hablar de las sentencias porque cada sentencia nos da conseguimos diferentes cantidades. Por lo tanto, hay desde el juzgado que dice que son 30.000 euros a lo grande, sin especificar nada más, y otros que entran en cada uno de los conceptos y se han llegado a conseguir indemnizaciones de más de 200.000 euros. Quiero decir, para acabar, que entendemos desde el colectivo Ronda, siempre decimos que es una lucha de David contra Goliat. Nosotros somos David porque las empresas siempre vienen con muchos peritos médicos, técnicos, pueden invertir mucho dinero, nuestros clientes no. Y en este sentido quiero dar las gracias, porque además están aquí, a los médicos que desde el primer momento han estado a nuestro lado para poder luchar, sobre todo contra Uralita, los doctores SUC, con el técnico de prevención, que es Ramón Bardallí. Y también quiero aprovechar para decir que hay aquí más abogados que se dedican a lo mismo en otros puntos de España, que también están aquí, y también les quiero dar las gracias porque creo que todos juntos lo podemos conseguir y esperamos que el Tribunal Supremo siga igual y nos siga dando la razón. Gracias. No pases estas. ¿Pones la tuya? No. Mira, sí, bueno, ya se lo haré por eso. Vale. Porque si no, no quedará tiempo. Bueno, gracias. Aunque soy parte de, yo formo parte de la Casa de Colectivo Ronda, que es organizadora, pues está feo que diga gracias a la organización, pero sí que gracias a la plataforma y a la organización, porque, es un sábado por la mañana, gracias a los que han venido también, porque es difícil, pero supongo que es un tema que como a nosotros les interesa y por eso, en definitiva, estamos todos aquí. Yo intentaré ser muy breve porque detrás de mí vienen personas que tienen muchas cosas que explicar también. Yo soy abogada del colectivo Ronda, yo no llevo temas laborales como mis compañeros Jaume Cortés o Marta Barrera, yo me dedico a llevar temas civiles o penales o contencioso-administrativos. Entonces, en el caso que nos ocupa hoy, yo lo que sí que les quiero explicar es un poco la experiencia que hemos vivido desde Colectivo Ronda. Vaya por delante que esta famosa sentencia, que también había sido única en España en cuanto a indemnizar daños masivos de Uralita, no es de Colectivo Ronda, la llevó otro despacho muy conocido de Barcelona, el despacho Roca y Junyent. Y también quiero que sepan, a título informativo, que no la llevó Colectivo Ronda por un tema político. Es decir, un partido determinado se opuso a que Colectivo Ronda la lleváramos y decidieron que Roca y Junyent defenderían muchísimo mejor a los afectados de Uralita que Colectivo Ronda. Cuando Colectivo Ronda llevamos desde el año 70, nuestros socios fundadores ya luchaban contra esta empresa, ¿no? Vaya por delante. Entonces, yo lo que intentamos desde Colectivo Ronda es, en relación a las personas que han tenido una exposición o han tenido un contacto con el amianto, pero desde el punto de vista no ocupacional. Lo que nosotros llamamos exposición, lo que se llama por la doctrina, la jurisprudencia, exposición pasiva. Esta exposición pasiva puede ser de dos clases, puede ser doméstica o puede ser ambiental. A pesar de que estemos en el siglo XXI, y ya nos han explicado tanto por parte del señor Santos, del Centre de Seguretat, como por el magistrado, señor Agustí, que, claro, antes las empresas obligaban a que se lavara la ropa en los domicilios y mayoritariamente pues esta ropa la lavaban las esposas, las madres, etcétera, etcétera. Y claro, esto nos parece una cosa del siglo XIX y cómo es que en el siglo XXI siguen habiendo muertes, siguen habiendo mesoteliomas, siguen habiendo placas pleurales, sigue habiendo abestosis. Pues porque desgraciadamente, y creo que alguno de los ponentes lo ha comentado también, es una enfermedad maligna que se dilata mucho en el tiempo, que tiene un periodo de latencia muy grande, ¿no? Tuve ocasión de acudir a unas jornadas que se hicieron en el Hospital Taulí, que es el hospital de referencia porque la fábrica de Uralita estaba en Sardañola del Vallès y en aquellos
todos aquellos ambulatorios van a parar a este hospital. Y el jefe de neumología del hospital organizó unas jornadas, enseñaron unas gráficas y aquellas gráficas eran totalmente demoledoras, puesto que en el siglo XXI van a continuar habiendo muertes y mesoteliomas por esta fibra maligna, ¿no? Y es deseable, como decía el primer ponente, el señor Santos, que a ver si a finales del siglo XXI logramos que la mortalidad por esta maligna fibra vaya disminuyendo, pero desde luego los próximos años no son muy halagüeños si se cumplen las perspectivas, ¿no? Entonces, la exposición doméstica, lógicamente, tiene que ver con las personas que han convivido con trabajadores que han estado en contacto con el amianto, que bien lo han llevado en las suelas de sus zapatos, en sus trajes, en su piel, en su cabello, y han contagiado a esposas, a hijos, a sobrinos, etcétera, etcétera, puesto que saben ustedes que fue una fibra muy importante porque dio muchos puestos de trabajo, pero en España, especialmente en los años 60, que empieza a haber mucha emigración y sobre todo mucha emigración pues, a Cataluña, que hay muchas fábricas de amianto en el País Vasco, etcétera, etcétera, también se compartían, va a pasar casi como ahora, ¿no? Que no había para vivir las familias independientes y compartían casas, ¿no? Pues incluso había sobrinos, había primos que venían del pueblo, que curiosamente al cabo de los años se les ha desarrollado la enfermedad y investigando pues hemos sabido que eran convivientes. Entonces, estas personas que puedan demostrar que han sido convivientes con trabajadores que han estado en contacto tienen derecho a reclamar. ¿Quiénes tienen derecho a reclamar también? Los ambientales. Los ambientales, ¿qué entendemos nosotros por un pasivo ambiental? Pues, ¿o qué se entiende? Pues por un pasivo ambiental se entiende una persona que ha vivido a un radio cercano a la fábrica que ha estado trabajando con este producto, ¿no? El problema de la prueba de cara ya cuando se interpone la demanda, es más difícil reconocer a un ambiental que a un doméstico, pero no quiere decir que sea imposible, porque la comunidad científica ha llegado a la conclusión que por ambiental se entiende aquella persona que ha vivido a un radio de 2 kilómetros del foco del centro de producción, ¿vale? Entonces, estas dos clases de pasivos, domésticos y ambientales, en la jurisdicción civil tienen derecho a reclamar. ¿Qué pasa? La jurisdicción civil es muy estricta en cuanto a los plazos de prescripción. Yo no puedo reclamar cuando quiera. Y no pasa como para determinadas materias que explicaba Marta, mi compañera, que no hay prescripción. Yo tengo, según el Código Civil Español, el artículo 1968.2, tengo 1 año para reclamar. ¿Y cuándo empieza a contar ese año? Pues ese año empieza a contar en relación a las muertes, obviamente, cuando se produce el fallecimiento, y en los demás casos, en el momento que se me ha diagnosticado, ¿vale? En el momento que se me ha diagnosticado, yo tengo 1 año para poder reclamar. ¿Qué pasa? Que es un plazo muy breve de tiempo, muy breve, porque cuando a uno le diagnostican una enfermedad como puede ser un mesotelioma o otra enfermedad tan grave, pues a lo mejor lo último que se le ocurre es qué plazo tiene para reclamar. A lo mejor lo primero que quiere hacer es curarse, ¿no? Pero bueno, también hay una máxima en nuestro ordenamiento jurídico que dice que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento y el año es el año. En Cataluña, desde el año 2004, tenemos un Código Civil propio y entonces el plazo para la prescripción, es decir, el cómputo, en lugar de 1 año desde que se produce el fallecimiento o desde que me entero que tengo la enfermedad, es de 3 años, ¿vale? Es de 3 años. Pero también les quiero decir una cosa, y es que en nuestro ordenamiento jurídico también está en el Código Civil el principio de irretroactividad de las leyes. Es decir, yo podría aplicar el plazo de los 3 años cuando yo demuestre que esto ha ocurrido después del año 2004, que es cuando entra en vigor el Código Civil catalán. Los hechos anteriores a que entrara en vigor el Código Civil catalán no
es discutible. De hecho, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que revoca la sentencia del juzgado de primera instancia que había dado la razón a los perjudicados de Uralita es uno de los argumentos que hace servir. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sí que me gustaría decirles en todo esto, claro, a ustedes no los tengo que convencer porque ustedes saben, están aquí por interés y conocen perfectamente la materia, pero sí que es muy importante que en la medida de sus posibilidades, bien sean afectados, bien sean miembros de asociaciones, a mis compañeros abogados, a mis compañeros médicos, a todos los que están aquí, de la importancia que en las ciudades donde existen empresas que o bien han trabajado con el amianto o bien continúan trabajando con el amianto, estén en contacto permanente con los centros de salud, porque es muy importante que los médicos estén concienciados de con qué tipo de enfermedad están trabajando, porque a la hora de un diagnóstico pueden ayudar muchísimo a los perjudicados, tanto a los que son trabajadores como a las familias de los trabajadores, que al cabo de X años se les puede desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿qué puedo reclamar en la jurisdicción civil? Pues yo en la jurisdicción civil reclamo por el artículo 1902, que es una culpa extracontractual, porque a diferencia de la jurisdicción social no hay un contrato, yo no he tenido un contrato con la empresa, ¿vale? Por tanto, yo tengo que reclamar por culpa extracontractual, y el Código Civil aquí nos dice que el que por acción u omisión causa un daño a un tercero está obligado a reparar ese daño. Entonces, una vez yo tengo todas las pruebas para demostrar que o bien he sido conviviente o bien soy ambiental, y puedo demostrar clarísimamente, porque la jurisdicción civil es muy rígida, puedo demostrar que esta enfermedad a mí me la ha ocasionado la actividad que producía esa empresa, bien porque vivía yo cerca y ella no hacía lo que tenía que hacer, bien porque he vivido con una persona que ha trabajado allí, pues obviamente si es un fallecido serán los familiares los que podrán reclamar daños y perjuicios. Si es un mesotelioma, obviamente la indemnización, y la persona está viva, la indemnización será muy superior. Y si hay enfermedades más benignas, como puede ser la asbestosis o las placas pleurales, pues bueno, la indemnización será inferior, ¿no? Es decir, un poco cuanto más grave sea el diagnóstico, la indemnización que yo puedo solicitar es mayor. Es muy importante el tema este de la reclamación de los daños masivos, porque si bien a nivel laboral ha dado en España durante el siglo XX una gran litigiosidad, tal como ha explicado mi compañera y como ha explicado el magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la vía civil la verdad es que no hay tanta jurisprudencia, ni ha habido tantas reclamaciones, y desgraciadamente el conocimiento de las reclamaciones que yo tengo que se han puesto por vía civil no han prosperado. Pero bueno, que no hayan prosperado no significa que no puedan prosperar. De hecho, sí que me gustaría también comentarles que la experiencia que tenemos más trabajada desde Col·lectiu Ronda, en este caso concreto, en responsabilidad civil, es en relación a la empresa Uralita. Tenemos ahora una demanda a punto de presentar donde hay 33 afectados, y en Castelldefels también tenemos personas que han sufrido la exposición doméstica o pasiva, y que vamos a seguir luchando porque, aunque se haya perdido esta anterior o se hayan perdido otras que me han comentado desde algunas ciudades de España que se habían interpuesto, nosotros no vamos a dejar que esto se pierda. Lógicamente, como decía Marta, es luchar David contra Goliat, pero alguien lo tiene que hacer, porque no puede ser que
porque hayan gigantes enormes, personas que tengan derecho a que se les reconozcan estos derechos y, sobre todo, empresas tan potentes como ha podido ser Uralita, otras empresas que tienen una capacidad brutal de medios económicos, técnicos, etcétera, etcétera, nos hagan que los demás nos quedemos ahí en el intento, ¿no? La experiencia de Sardañola sí que les puedo decir que es muy interesante. La gente está muy concienciada. A nivel médico se nos ha ayudado muchísimo. En el año 2009 el doctor Tarrés, con otro grupo de médicos, publica unas informaciones muy interesantes que indiscutiblemente para este tipo de reclamaciones, de las reclamaciones civiles, vienen de maravilla. Por tanto, los animo a que a todos los que están aquí, que intenten que a nivel médico los profesionales de sanidad, sobre todo en la sanidad pública, sean muy conscientes de esta lacra que tenemos, de esta plaga que existe todavía en el siglo XXI. Y muy brevemente, porque ya me paso de tiempo, también quería comentarles que no solamente la vía civil es en la que podemos incidir, sino que podemos incidir también en la vía contenciosa administrativa, podemos reclamar contra las administraciones, porque el amianto en el siglo XXI sigue presente, tal como nos ha manifestado el señor Santos y tal como nos manifestará el señor Luis Mayar, que es especialista en estos temas. Es decir, hay escuelas en las que en el siglo XXI hay amianto, con el consiguiente peligro para los niños que están allí y para los profesores. En los hospitales hay amianto también. Entonces, lo que sí que podemos hacer es que si realmente estas personas se atreven a denunciar que están en peligro, pues que la Administración, pues por un funcionamiento anormal de la misma, que está encargada de velar por todos los ciudadanos, pues indemnice por daños y perjuicios si podemos demostrar realmente que se está produciendo este contacto con el amianto. Por vía penal, también quiero comentarles que podemos reclamar. Están los delitos contra el medio ambiente. Esto tienen que ser temas de vertidos y demás. Que yo conozca, la Fiscalía, por lo menos en Cataluña, de oficio no ha intervenido, pero se puede intervenir o bien por vía de Fiscalía o bien a título particular. Y luego están también, bueno, los delitos de riesgo, ¿no? Que es como una especie de cheque en blanco que tiene que haber la contravención de otra norma penal que esté en el Código, pero que de momento, que yo sepa, tampoco no tengo constancia que en la jurisdicción española haya prosperado ninguna denuncia por este tipo de delitos. Bueno, me gustaría explicar más cosas, pero no tengo tiempo ya. Agradecer su atención y